Era una novedad. Comenzábamos allá por el 2005, recuerdo, 2005, cuando comenzó toda esta novedad de el fútbol europeo. Y yo me acuerdo de aquellos primeros partidos que veía en la televisión de fútbol inglés, aquellos partidos donde, por ejemplo, se enfrentaban el Manchester United recibiendo en su escenario al Portsmouth, o yendo a la cancha del Portsmouth, equipo del sur del Reino Unido, o el Sunderland, los Gatos Negros, jugando el clásico con el Newcastle, o por ejemplo el Arsenal, jugando en su viejo estadio, recibiendo en aquel equipo de Pires, Van Persie, Bergkamp, jugadores notables del Arsenal, Henry, recibiendo al Bolton, o el Reading jugando contra el Fulham, ¿no? Yo qué sé, era una novedad. Después nos íbamos a Italia, y en Italia veíamos el clásico de, de Roma entre Lazio y Roma, o el clásico entre el Milan y el Inter, y era una novedad para aquellos que comenzábamos a ver fútbol de Europa, fútbol que en aquel entonces no era tan habitual, por lo menos aquí en mi país, en Uruguay. Éramos más de incluso en el interior, muy complicado hasta de ver los partidos en esa época del fútbol uruguayo, de los equipos grandes, y uno estaba mucho más habitual, llegó la globalización y empezó justamente a darse todo esto de mirar el fútbol alemán y quedarte con la novedad de que era un fútbol que recién veías. Por ejemplo, el partidos que jugaban el Schalke 04 con el Hertha de Berlín, o el Eintracht Frankfurt con el Bochum, y seguías mirando el fútbol alemán. Claro, era un interés que uno tenía, o nos íbamos a Italia y mirábamos, como lo decíamos recién, el clásico de Roma, o el clásico incluso en aquel entonces de Sicilia, entre el Catania y el Messina, o el clásico calabrese de Regina Messina, Catania, Ascoli Piceno recibiendo la Juventus. Eran partidos que uno miraba en aquel entonces, estamos hablando de la época 2005, 2006, 2007, después, por supuesto, llegó hasta esta época, la Champions, por supuesto, era realmente extraordinaria, pero claro, ya después se fue saturando, hasta que ahora me siento un poco, por lo menos yo, saturado de tanto fútbol europeo, de tanto fútbol internacional, si se puede decir de alguna manera, europeo, con la Champions, con la Europa League, y ya los últimos 2 años es mirar la definición, empezar en los octavos, cuartos de final, porque realmente hasta cambió el formato de la Champions. Digo esto porque comento este video así, haciéndolo prácticamente sin guión y sin nada, así nomás, hablando de lo que puede ser este fútbol globalizado, lo que es este fútbol globalizado y lo que fue antes, ¿no? Yo me acuerdo de que antes uno estaba interesado en el caso de Uruguay, Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, los grandes. ¿Y qué pasaba? También en las otras canchas, y se jugaban los partidos a las 4 de la tarde, casi todos los partidos a la misma hora, ahora televisado todos los encuentros del fútbol uruguayo. Aquella tardes de domingo escuchando la radio, la histórica radio, mirando un partido y escuchando lo que pasaba en las otras canchas, porque todos se jugaban a la misma hora y quería saber cómo le iba, yo qué sé, el tanque Sisley con Danubio, en el Goyenola, Tacuarembó enfrentándose a
Bellavista, por poner de alguna manera. Uno quedaba con ese fútbol y lo comparaba con la novedad que era también en ese entonces para mí el fútbol europeo, ya ahora, repito, saturado. Y la novedad era el cable traía todo este fútbol, incluso a los amigos mexicanos, seguíamos muy de cerca el fútbol mexicano en aquel entonces, Estudiantes Tecos con el Pony Ruiz, cuando se enfrentaban el clásico joven de México en el viejo Estadio Azul, Cruz Azul América, o los Pumas de la UNAM jugando realmente jugando ante los Tiburones Rojos del Veracruz, o incluso el Atlante, el viejo Atlante que jugaba en el Estadio Azteca, ahora ya después se trasladó a Cancún, pero jugaban los Potros de local en el Estadio Azteca, en el viejo Estadio Azteca, ante los Tigres de la UNAM, o los Tigres de Nueva León. Sí. Mirábamos todo ese fútbol, o en Torreón, el Santos Laguna, en aquel viejo estadio de Torreón, que se hacía fuerte en el desierto, o las Chiapas, jugando los Jaguares de Chiapas jugando en el sur de México. Y miraba ese fútbol uno por aquella pantalla, por Fox Sport, creo. Sí, Fox Sport. Miraban todos los sábados acá en Uruguay era a la tarde-noche. Claro, fueron pasando los años y ya es saturado. Realmente es saturado porque uno ve el fútbol uno atrás del otro, todo televisado, y ya se ha globalizado todo, incluso hasta el fútbol de Arabia Saudita se puede ver ahora. Pero en el caso de cada uno, ¿no? Lo podemos llevar a nuestros países sudamericanos y ver, por ejemplo, cómo nos hemos olvidado. Puede ser, si usted es chileno, me preocupa más Brentford Bolton que Colo Colo jugando con Cobreloa. O la U de Chile en aquel entonces, por recordar a algún equipo, el sur de Chile, a los Hornos, enfrentando a los Hornos, la U de Chile, o Coquimbo jugando el clásico ante La Serena. O póngase usted a Argentino, River jugando en el sur de Chile, en el sur de Argentina con, con Olimpo, o Boca viajando a enfrentar a Gimnasia de Jujuy en el norte de Argentina, en aquellos entonces. Es como que, claro, el fútbol de ahora se trasladó y así podemos seguir en cada liga sudamericana. Y por eso el poderío económico y por eso la novedad ya pasó a ser millonaria y son mucho más millonarios que nosotros, tienen mucho más dinero que el fútbol sudamericano, pero claro, el globalismo lo hizo mucho más fuerte a Europa y mucho más débil a el continente sudamericano. Por ahí soy un nostálgico del fútbol y bueno, por ahí creo que hacía este video así sin guión ninguno y para hablar aquí nomás por este video. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto del fútbol, pero es mucho el globalismo que hoy existe y que no está saturado ya. Los últimos 2 años saturado del fútbol. Y bueno, tratamos de ver lo mejor del fútbol uruguayo y la Copa Libertadores, pero mucha diferencia con el continente europeo por el dinero que realmente hay en Europa y no se puede comparar con el fútbol de aquí. Y hemos perdido ya muchos jugadores, incluso es otro fútbol, menos técnico realmente de lo que era antes. Incluso antes, más lento el fútbol,
en esa época 2005, 2004, 2003, 2002, con la de ahora, 2025. Era un fútbol mucho más lento, pero más técnico. El de ahora es rápido, veloz, dinámico. A veces se corre demasiado y van a otra velocidad. Y la técnica realmente se ha perdido. Por lo menos aquí, en el continente sudamericano, por lo menos este fútbol que hace tanto tiempo aquí en Uruguay, casi 30 años sin ganar nada a nivel internacional, los clubes y la selección, bueno, todavía recordamos aquel logro de la Copa América, pero es decir, el fútbol va evolucionando hacia un fútbol más rápido, más veloz, más dinámico, más de fitness, si se puede decir de alguna manera, y poco de técnica, poco de técnica. Incluso salen muy pocos ya jugadores de esa técnica, de ese amague, de esa gambeta, de Ronaldinho Gaullo, lo, aquellos jugadores con técnica que salían, incluso brasileros, argentinos, de gran técnica. Ahora ya es más velocidad, ya es más potencia, más. Pero bueno, por ahí es una opinión mía y bueno, veo que el fútbol está así y estoy muy lejos de la realidad, pero es como que está medio saturado, ¿no? Aquí en Uruguay ahora se televisan todos los partidos y antes se televisaban dos o tres. Imagínense, mirar todos los partidos es imposible. Queda uno saturado de tanto fútbol. Por eso digo, hacía este comentario brevemente, aquí sin papel ni guiones, hablando por este vídeo. Gracias a aquellos que piensan de una manera similar y aquellos que dicen, no, para nada, mira lo que dice este. Yo realmente a mí me encanta el fútbol europeo y por supuesto que agradezco que sea todo global y que pueda haber todo el fútbol. Pero por ahí hay algunos nostálgicos que nos acordamos de aquellas épocas donde había menos televisión. Este, y bueno, por algo había menos partidos para ver. Pero bueno, son los tiempos, han cambiado, ¿no?